Muy buenas noches. Arrancó hoy prácticamente la reforma agraria en el país, reforma anunciada por el presidente Petro. El Ministerio de Agricultura inició la titulación de 681.372 hectáreas de tierra para beneficiar a campesinos, a indígenas y afrodescendientes en 19 departamentos. El abogado Gerardo Vega Medina es el actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Él es nuestro invitado de esta noche. Muchas gracias, doctor Gerardo, por aceptar esta invitación. Las tierras entregadas hoy, ¿a quién pertenecían? Buenas noches, Yamid. Sí, señor. Esas tierras, una parte eran tierras baldías, hay 10.000 hectáreas dentro de lo que se está titulando hoy, y el resto, 297.000 hectáreas, correspondían a comunidades indígenas de resguardo. Y entonces, ¿esa ampliación de esos resguardos o el reconocimiento de la titularidad y de esas tierras? Eso lo que hace es formalizar la propiedad para ellos. Es decir, les dieron títulos a los indígenas que poseían las tierras. Sí, señor, así es. Y con las tierras baldías, normalmente, habitualmente, mi querido doctor Gerardo, cuando a alguien le entregan tierras baldías, son tierras sin servicios, sin acueductos, sin alcantarillados, sin energía, sin nada. ¿Eso para qué sirve si no tiene servicios? Se llega con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, liderada por Diego Bautista. Se posicionó hace 4 o 5 días. Y con recursos, importantes recursos de USAID también en la titulación y en el desarrollo para esas regiones. O sea, va a estar acompañado de proyectos productivos para cultivar ese campo. Es decir, hoy hubo la entrega de las tierras, pero vendrá el complemento que es indispensable. Correcto, así es. Viene con el complemento para la inversión en esas tierras. Eso a través de la Agencia de Desarrollo. Ahora, doctor Gerardo Vega, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Yo soy abogado actualmente. Sí. He trabajado en una fundación Forjando Futuros, dedicada a más de 15 años al tema de restitución de tierras. Sí. Y más atrás, si la pregunta va por ahí, yo vengo del proceso de paz desmovilizado del EPL, de la guerrilla del EPL, en el año 1991. 30 años cumpliendo el acuerdo de paz. Sí, ciertamente la pregunta va por ahí. Usted fue miembro del EPL. ¿Durante cuánto tiempo y por qué? 10 años, una parte aquí en la ciudad de Bogotá. Yo soy huilense, llegué a estudié en la Universidad Católica Derecho y allí me vinculé a la guerrilla del EPL, que era el Partido Comunista ML, una organización de izquierda. Y en medio de esa circunstancia, en el gobierno de Belisario Betancur hubo unos acercamientos y la posibilidad de un proceso de paz. El EPL buscaba una asamblea constituyente, recuerdo como lema principal. Y allí al vocero del EPL, Oscar William Calvo, lo asesinaron aquí en la carrera 13 con 41 en plena negociación de paz con el gobierno. Y a otros también los asesinaron. Al vocero máximo que hablaba, interlocutaba con el gobierno de Belisario Betancur, fue asesinado. De allí, pues la dirección de la organización del EPL tomó la decisión, vamos para las regiones, que no hay espacio político para un acuerdo de paz. Y yo llegué a vivir a Urabá, a estar en el EPL y en el partido político del EPL allá en la región de Urabá. Viví en Necoclí, Turbo, Apartadó, estuve hasta el año 1991 allá, fecha en que el EPL hizo el acuerdo de paz, se desmovilizó y participó de la Asamblea Nacional Constituyente que profirió la actual constitución que tenemos hoy en Colombia. Pero, a ver, doctor Vega, durante sus años como miembro del EPL, usted también participó en invasión de tierras y hoy, irónicamente, está en contra de las invasiones. Primera pregunta, ¿qué es lo que origina en Colombia la invasión de tierras si usted fue, cómo lo fue, uno de los invasores? A ver, yo ayudé a los campesinos, estando en la guerrilla, a que volvieran a las tierras que les habían quitado. Exacto. Volvieran. Sí. Habían despojado, obligado a abandonar gente, mucha en Turbo, mucha tierra. De
tierras que le había entregado el INCORA. O sea, el INCORA le entregaba unas tierras a campesinos y grupos paramilitares se las quitaban. Y nosotros ayudábamos a que volvieran. Nosotros EPL. EPL, ayudaban a que volvieran. Y un comité campesino, recuerdo esa, volvían a sus tierras que les habían quitado grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, aunque ya lo había entregado el INCORA. Esto ha sido repetitivo en la historia del país. Pero el Estado intentando entregar unas tierras, luego grupos de extrema derecha paramilitares quitándole la tierra y luego otros como nosotros ayudando a que la gente volviera. Qué horror. Pero entonces, en ese momento la lucha del EPL al cual usted pertenecía contra los grupos paramilitares que habían despojado de sus tierras a campesinos que no tenían nada que ver con la política, ¿en qué terminó? Ha sido una historia dura, triste, de esa época, Yamid, estamos hablando del 87, 91. Hoy están saliendo las sentencias nuevamente, sentencias en la unidad de restitución de tierra, de los jueces de tierra, devolviéndole tierras, le voy a decir hoy nuevamente, 40 el año años después. 40 años es la misma historia, Yamid. Hoy volvieron a ser despojados, les compraron supuestamente una tierra a unos empresarios bananeros, en este momento lo cuento de esa manera porque es lo que conozco, lo que viví de cerca, y hoy los jueces y magistrados de tierras otra vez dicen, señores campesinos, esa tierra era de ustedes, y les han devuelto en una parte estratégica en la zona de Urabá, en el límite donde se va a construir el puerto, 50 hectáreas a 20 familias que vivían de cultivar la tierra allí. No puede ser eso. Es cierto, Yamid. Si usted Pero coge no, las sentencias de restitución de tierras... ¿no? No puede ser cierto, mejor dicho. Las tierras que hoy devolvieron, las devolvieron a los hijos de los propietarios. Sí, en su gran mayoría son ya nuevas generaciones, sí. Son nuevas generaciones los que reclaman, o personas de edad mayor que están todavía allí, muchos de ellos han fallecido también, sí. Muchos de ellos han fallecido, o los hijos o sus generaciones reclaman esas tierras. En eso es la historia de que Colombia nunca haya hecho reforma agraria. Colombia nunca hizo reforma agraria. 1936, 1976, intentos de reforma fracasados. Sí. Vuelve la historia de la tierra a ponerse en la vida pública a partir de la ley 975 en el año 2005, cuando el presidente Uribe hace el acuerdo con los paramilitares de desmovilización. En la última parte de esa ley hay un capítulo que habla de la restitución de bienes. Y allí hubo un intento tímido también desde la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior, desde la Comisión de Reparación y Reconciliación que lideró el doctor Eduardo Pizarro, esa comisión, y allí vuelve a aparecer en el centro el tema de la tierra, restitución de inmuebles. Posteriormente, en el año 2011, con el presidente Santos ya se reconoce que hay un problema real y en la ley de víctimas y restitución de tierras, por eso se llama así, ley 1448, que favorece para que reparen a las víctimas, vuelve a aparecer el tema con fuerza. Pero es una parte apenas, eso apenas es una parte. Eso significa que devuelvan 6.5 millones de hectáreas a personas que se las quitaron. Eso es una extensión tan grande como Antioquia. ¿En qué vamos en estos 10 años? Han podido devolver 450.000 hectáreas de 6.500.000. Por eso el presidente Petro toma esto nuevamente y dice, el problema rural es el corazón del asunto del conflicto colombiano y hay que hacer reforma agraria. Y se pone como meta. Y ese es el mandato, pues, el mandato que votó el pueblo colombiano y que lo eligió como presidente. Y hay 3 propósitos ahí, Yamid. 1, entregar 3 millones de hectáreas a campesinos y campesinas que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente para montar allí un proyecto productivo. 7 millones en titulación. Gente que está en el campo pero que no tiene los títulos. 7 millones de hectáreas. No, 7 millones de hectáreas, sí. 3 millones de hectáreas para gente que no tiene tierra, 7 millones de títulos, de gente que no tiene títulos. Entonces entregar en 7 millones de hectáreas los títulos y el catastro multipropósito. Catastro multipropósito, una cosa, para explicarlo de una manera sencilla, es saber realmente, en el 65% del sector rural colombiano no está formalizado, no está legalizado. Cierto. Cierto, 65%. Un país que no sabe quiénes son los ocupantes, propietarios o poseedores de la tierra, en un 65% difícilmente puede planear y organizar el futuro. Entonces, primero hay que saber quiénes están ahí. Segundo, qué vocación tiene esa tierra, para qué es útil esa tierra, qué se puede producir en esa tierra. Y entonces ese es el catastro multipropósito, también para el tema del impuesto predial, pero hay que tener eso claro para que el país salga de una época medio feudal y pueda meterse al desarrollo y producir, tiene que saber qué es lo que tiene en el sector rural. El sector rural, desafortunadamente, quienes han estado en el sector rural, guerrillas,
autodefensas y los agentes del Estado, agentes armados, la presencia de la fuerza pública, pero desarrollo no ha habido. Y ha estado olvidado el campo colombiano durante estos últimos 50 años. Yo recuerdo ahora, a propósito de lo que usted dice, doctor Gerardo, que cuando se intentó un censo agrario, se encontró que desgraciadamente más del 67% que mencionó usted hace un momento, mucho más, no tenía títulos de propiedad. El gran problema de la tierra en Colombia es que es tierra que se ha heredado sin títulos, son herencias, o que se ha invadido y se posesionó de la tierra sin títulos. ¿Cómo hacer, mi querido doctor Germán, para titular toda la tierra colombiana que hoy no lo está? Hay que hacer el catastro multipropósito. Como está, hay que hacerle unas modificaciones. Sí. Hoy hablábamos con unas agencias internacionales, después de la entrega de los títulos esta mañana hablábamos con unas agencias internacionales. Los colombianos somos muy buenos para hacer leyes excelentes, que no se cumplen, que no se cumplen. Eso hay que simplificarlo, eso hay que mejorarlo, hay que hacer una cosa simple para que los campesinos de manera fácil, menos costosa, rápida, puedan acceder a esos títulos. Pero, y saber quiénes están allí. El Estado formalmente, comillas, formalmente no sabe quiénes están en esas tierras, el 65%. Pero si uno va y habla con esas comunidades, en cualquier sector rural colombiano, y le pregunta a la gente de quién son esas tierras, entonces le dicen eso es del costeño, eso es del paisa, eso es del rolo, eso es de... ¿Cierto? La gente sabe. Sí, claro, pero el Estado, esas tierras no han sido registradas, o no hay escrituras, o la gente tiene promesa de compraventa. Hay un sector que es un sector del empresariado que es organizado y tiene formalizadas sus tierras, pero el 65% no está formalizado, no está regularizado, no paga impuestos, ¿cierto? Esa es una dificultad que tenemos y eso es lo que hay que resolver en Colombia. Alguna vez, Yamil, permítame una anécdota, con la embajadora de Canadá hace 10 años atrás, estaban entregando unos títulos en una vereda de Turbo, estaban allí entregando los títulos. Y ella dijo, yo no sé por qué aquí se siguen matando por la tierra. En Canadá, en una hectárea de tierra producimos 40 toneladas de durazno. Imagínese eso. Y entonces la gente vive bien y no se tiene que matar por la tierra, por la extensión de la tierra. La invitación de ese gobierno es a eso, a hacer productiva la tierra, para que mejore la calidad de vida de la gente que está en el sector rural. Ahora, mire, doctor Vega, le ruego que no se moleste con la pregunta, porque no tiene ese sentido. Usted, como miembro del EPL, fue uno de los que actuó para invadir tierras con el propósito de desalojar a quienes la habían invadido ilegalmente y devolvérsela a los campesinos que eran sus legítimos propietarios, ¿no es cierto? Sí, lo podemos resumir de esa manera. Y hoy es un ejecutivo, miembro del gobierno, que actúa para desalojar a los invasores de tierra, de los cuales hay gente que pudo haber sido como la suya, que la invadió por justa razón. Respóndame, por favor, correcto, doctor, después de comercial. Claro. A ver, doctor Gerardo, su respuesta. Sobre la última parte de la pregunta, ya me... Sí, dicho más bruscamente. ¿Por qué la invasión cuando la dirigía y la hizo usted era buena y ahora cuando usted la persigue es mala? Porque la pregunta tiene otro aspecto, que es lo siguiente. Los ocupantes o invasores que están en el día de hoy, primero ocupantes son los que están sobre baldíos, eso lo dice así la ley. Los otros están sobre predios privados, pero ese no es el tema. ¿Cierto? ¿Por qué era bueno, por qué era malo? Mira, hay gente aquí que llevan invasiones de todo lo que se ha dicho estos días a través de los diferentes medios de comunicación, de todo lo que se ha informado al país. Hay gente que lleva 10, 15 años allí. Todas no son invasiones nuevas, no es como se ha planteado, no son invasiones nuevas. Hay gente que ya lleva allí sobre unos predios de la nación, sobre esos baldíos, y ahí lo que hace falta, y producen alimentos. Lo bueno es que producen alimentos. Entonces, a ellos lo que hay que es formalizarles, el Estado reconocerles un derecho. Es decir, a todo el mundo no se le va a decir que todo el mundo salga de ahí.
Los diálogos consisten, Yamid, en que hay que reconocerle unos derechos a una gente que legítimamente los tiene ya. Pero entonces, digamos, es decir, legalizar la invasión de hace 15 años. Bueno, hay una ocupación, yo lo llamaría, la ley también les da el derecho a los que están sobre baldíos y producen allí, que llevan un tiempo, lo reconoce la ley, los llama ocupantes, no los llama invasores, a los que están sobre baldíos. A eso hay que reconocerles un derecho. El Estado lo que tiene que hacer es ya formalizar esa tierra. Lo otro, que es sobre el sector privado, bien habido, bien conseguido, con rigor, el Estado debe protegerles el derecho a la propiedad privada. Y esa es la disposición del gobierno. A esas personas que han adquirido bienes bien habidos, que han trabajado, que tienen su propiedad al día, el Estado tiene que garantizarles y con rigor actuar sobre los ocupantes o sobre los invasores. Pero uno entiende, doctor Germán, que es mucho mejor entregarle a los campesinos y a los afrodescendientes y a los indígenas tierras que no son baldías, sino que estaban mal ocupadas por unos o por otros, pero mal ocupadas, que tierras baldías. Sí, pero hay una situación. Se ha dicho que es que los indígenas y las negritudes tienen el 38% del territorio colombiano. Es una cifra que han utilizado. ¿Los indígenas? Entre indígenas y negritudes, que el 38% no es así. No. No. Los indígenas y las comunidades negras tienen 2.800.000 hectáreas en Colombia, 2.800.000 hectáreas de 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 2 millones, el mínimo, no es nada. De tierra cultivable, de tierra para producir alimentos. Entonces el problema ha estado en que ahora las comunidades negras y las comunidades indígenas dicen, oigan, pero denme tierra buena, tierra para cultivar. Claro. Entonces aquí es donde se presenta el problema. Claro. ¿Cierto? De las otras 36 millones de hectáreas que dicen ustedes tienen eso, esos son bosques, selvas, afluentes de agua, reservas de protección, que eso es para beneficio del mundo, del planeta. Sí. Eso es para proteger el planeta, Sí. para ayudar al planeta. Lo que tienen ellos, 2.800.000 hectáreas para producir alimentos. Eso es nada, como usted lo ha dicho, Yamid. Por eso es que está el conflicto. Y ese es el tema que hay que resolver. Y permítame decir otra cosa. Decir que es que lo resuelva la fuerza pública a punta de empujones con escudos y a punta de bolillazos y gases lacrimógenos no nos resuelve el problema. Es seguir aplazando el problema. Esa comunidad tiene que ser atendida y darle tierra buena, tierra cultivable, que produzca alimentos. No lo podemos resolver. Meter a la fuerza pública en una cosa que tienen que resolver autoridades civiles, alcaldes, gobernadores, Ministerio de Agricultura, nosotros como Agencia Nacional de Tierras, los empresarios. Yo he escuchado al presidente de FEDEGAN decir que tienen toda la disposición a sentarse con el gobierno, a ayudarle al gobierno a que entregue esas 3 millones de hectáreas. Pues muy bueno. Si ese es el camino, que se haga. A pastos para ganadería. Correcto. Él lo ha dicho así. El presidente FEDEGAN, lo que he escuchado es, el doctor Laforía ha dicho, oiga, hay que ayudar a que el gobierno pueda cumplir con esa meta de entregar las 3 millones de hectáreas. Pues me parece que sería genial, sería muy importante que eso hiciera. En lugar de estar pensando en crear organizaciones civiles para defender la propiedad privada, que es lo que han dicho. Eso no está bien. Sí. No puede haber ni civiles, ni paramilitares, ni convivir, ¿cierto? Ni ocupaciones, ni invasiones. Hay que resolverlo por la vía institucional. Pero mire, doctor Vega, cuando usted habla de tierras buenas... Cultivables para alimentos. Sí, pero tierras buenas hoy, buena parte, no son cultivables para alimentos, sino para coca. Ese es el otro problema que hay. ¿Cómo hacer para enfrentar eso? Bueno, ya ese es otro tema. El presidente Petro ayer ha hablado, ¿cierto?, ante la ONU, sí. ha planteado un tema que es un tema internacional, no solamente va a depender de Colombia, sí. Pero también ha dicho por lo menos juntarse los países de América para que cambie la política antidrogas. No puede ser que sigamos poniendo los muertos, el sacrificio, ¿cierto?, por una fracasada política antidrogas. Pero es que ahí está el otro problema, porque si antes desalojaban los paramilitares, como dice usted, ahora desalojan los narcotraficantes para sembrar coca y evitar que los campesinos siembren yuca o papa. Bueno, eso es competencia de la Sociedad de Activos Especiales, del doctor Daniel Rojas, pero con él hemos hablado. Sí. Y estamos
haciendo un convenio con ellos para que esa tierra también se entregue a campesinos. Tierra que ha sido extinguida el dominio, sí, la propiedad de mafias y de narcotraficantes, que llegue a asociaciones campesinas, a organizaciones sin ánimo de lucro, a juntas de acción comunal. Pero eso es un riesgo, ¿no? ¿Qué, Yamil? Que los matan. Ah, bueno, hay un riesgo. La política de fondo en el tema de seguridad con el narcotráfico es otro asunto, pero podríamos estar diciendo que estamos buscando una alternativa para la tierra. La tierra que está extinguida son, entiendo, cerca de 150.000 hectáreas. Esas cifras las dará el director de la SAE, ¿cierto? Y con ellos están haciendo un convenio para que eso se pueda hacer. Pero mire, hay otra parte que es, los ganaderos tienen 39.5 millones de hectáreas en ganadería extensiva. La información y los estudios nos indican a nosotros que más o menos en 11 millones de hectáreas se pudiera producir lo mismo que se produció en ganadería. Hacerla intensiva. Sí. Yo creo que el gobierno, pues este gobierno, buscar un acuerdo con los ganaderos para buscarles ayudar a que hagan la ganadería intensiva y ellos ayuden con tierras para repartir. Que fue un poco lo que dijo en su momento la señora doctora Cecilia López, ministra de Agricultura, cuando se quejó de que en Colombia una vaca tiene derecho a 2 hectáreas de tierra, mientras que un campesino ni siquiera tiene 800 metros. Colombia es el que tiene el país más alto en el nivel de concentración del sector rural. El mayor número de campesinos no tienen tierra en el país. El 1% tiene el 90% de la extensión del territorio colombiano. Ese nivel de concentración de la tierra definitivamente tiene que cambiar. ¿Y entonces? Pues con la reforma rural, con la que está proponiendo, que esos empresarios de la tierra que tienen grandes extensiones, invitarlos a que produzcan primero alimentos y, si no es posible así, la vendan al Estado para que el Estado pueda hacer que accedan campesinos a la tierra. Pero lo que hubo hoy de entrega de títulos, de formalización, no tiene que ver nada con esto. Una parte, 10.000 hectáreas. De aquí a los primeros 100 días habrá una nueva meta. Nuestra planeación, Yamil, va a ser a los 4 años, para que cada mes vamos cumpliendo con los 3 millones de hectáreas y con los 7 millones de hectáreas de formalización. Con la promesa de entregar tierra buena, como dice usted. Tierra buena, tiene que haber tierra buena, claro. Tierra buena que pertenece, pues no quiero yo mezclar una cosa con otra, pero tierra buena que esté en producción o para pastos. Que sea cultivable para alimentos, fundamentalmente. Que es fundamentalmente la que hoy es de pasto, ¿no es cierto? Sí, hay una parte que sí. ¿Y ahí van ustedes o ahí va el ministerio? Ahí va el ministerio. Esto lo lidera la ministra de Agricultura, sin ninguna duda, y el presidente Petro. Nosotros lo que hacemos es cumplir unas metas que hay allí en la agencia, que nuestra misión es formalización y adjudicación de tierras. Y el objetivo de los 4 años, doctor Vega, ¿cuál es con respecto a esa entrega de tierras? Reforma rural integral, cumplimiento del acuerdo de paz celebrado con las FARC, ¿cierto? En el punto 1 que tiene que ver con la reforma rural integral. Del acuerdo de paz. Ha dicho el presidente, vamos a cumplir ese acuerdo a rajatabla, o sea, sin modificaciones ni buscarle caminos diferentes. Esa es la meta fundamental. Pero como meta para entregar, ¿cuánta tierra? 3 millones de hectáreas adjudicada y 7 millones en formalización. ¿Y de dónde la sacan? Fondo de tierras, el fondo de tierras, la Agencia Nacional de Tierras tiene un fondo donde hay 2 millones... La agencia que usted dirige. Sí, donde hay 2.100.000 hectáreas. Hoy, que están a nombre de la Agencia Nacional de Tierras. 2.100.000 hectáreas. Que no son baldías. Falta caracterizarlo, Yamil. ¿Qué es caracterizarlo? Estudiar en qué circunstancias jurídicas, físicas, que no tenga deudas, que no tenga hipotecas. Estamos haciendo eso. Empezamos a hacer eso. Trabajo fuerte. Complicado. Hacer los censos con la gente de esas 2.100.000 hectáreas y esas pasarían. ¿De dónde más tierras? Tierras extinguidas que tiene la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, ¿cierto? Y recursos para comprar nueva tierra. Para eso hay que esperar el censo multipropósito. Hay cosas que se pueden ir adelantando como la de hoy. Vamos formalizando y vamos entregando alguna tierra. Pero cumplir la meta, el catastro multipropósito tiene más como propósito final que el Estado colombiano tenga control
que sepa quiénes son los propietarios de ese 65% pero para eso y hay para que- qué es buena la tierra. Pero para eso hay que hacer un censo. Sí, pero mientras tanto hay cosas adelantadas. Toda la parte de altillanura, toda la parte de la zona de frontera son tierras buenas para la gente. Ahí se puede ir empezando a trabajar. Y usted, doctor Gerardo Vega, como director de la Agencia Nacional de Tierras, ¿sí cree posible semejante propósito? Bueno, hay que por lo menos esa etapa mínima de 3, 7, catastro multipropósito, todo el esfuerzo para que eso salga adelante. Serán los cimientos del desarrollo rural del país. No va a ser todo, son los cimientos, pero dejar organizado esa parte, y formalizar y entregar una tierra es fundamental para el gobierno nacional actual. Para el gobierno y para el Para país. la sociedad colombiana, para el país, no, de acuerdo, completamente. De acuerdo. Pues bueno, doctor Gerardo, muchas gracias por la visita, por esta ilustración que nos ha dado y mucha suerte en su propósito. Gracias, Yamid, muy amable, muchas gracias. Agencia Nacional de Tierras. Muy amable, doctor, por la presencia suya. A ustedes, televidentes, muchas gracias también por su asistencia y los invitamos a usted también, doctor Gerardo, a continuar aquí en Noticiero 1 CM.